glucocorticoides, si estamos en el módulo de dolor, y vamos a ver cuál es la importancia de esta medicación que vamos a utilizar en la práctica clínica odontológica, no muy seguido, pero en realidad es una medicación que la vamos a tener como auxiliar en algunos procesos inflamatorios importantes, va a ser como algo para poder, digamos, considerarlo y poder prescribirlo, no siempre, pero está ahí. Si yo le pregunto de glucocorticoides, ¿ustedes han visto algo, saben algo que es lo que conocen a priori de la palabra? Vamos a ver ahora si entramos en el tema. ¿Alguna vez han escuchado, les han recetado algo? Para entrar en el tema. Puede ser que te lo ponen, o sea, a mí me lo pusieron una vez cuando me salí de la escuela, creo que es como para inhibir la respuesta inmune. Bien, le indicaron inyectable para una cirugía un tercer molar, lo indicaron, exactamente. Bien, una situación clínica en odontología es una cirugía, por ejemplo, se ha indicado de acompañar. ¿Alguien más ha tenido alguna oportunidad que le hayan indicado un corticoide, tanto bueno, inyectable en ese caso, o otro tipo que se acuerden? ¿Alguna crema? ¿Quieres contarme cómo es? La misma compañera, además están todos mudos. No, está bien, porque lo vamos a ver un montón de preparados, por eso lo pregunto. Porque seguramente alguno en su vida alguna vez tuvo algo con corticoides, por eso lo pregunto. Es que, ¿cómo se dice? Me da alergia a los, ¿cómo se dice? ¿Tenés una alergia? Con las cremas. Bien, una urticaria tenés a veces, o algo alérgico dermatológicos. Me pongo perfume directamente en la piel, se me brota, entonces también me recetaron una crema con corticoides. Bien, perfecto. En este caso, un cuadro alérgico, crema con corticoides, fíjense cómo van apareciendo diferentes cosas, cirugía de terceromolares, una crema por una alergia, ¿sí? Para poder justamente disminuir o mitigar ese efecto inmune, inflamatorio. ¿Alguien más que se acuerda algo más? ¿Que no tenía una oportunidad para contarlo, para compartirlo? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido nada? ¿No se han dado cuenta? ¿O se han puesto cosas y no saben lo que tienen? Eso puede ser. Bueno, vamos a entrar en el tema entonces. Sí, a ver, en realidad van a haber muchas cosas que están vinculadas a esta medicación, glucocorticoides. Vamos a ver que pueden estar presentes o se indican para cuadros de alergias, ¿sí? Alergias leves, moderadas y graves. Seguramente han escuchado hablar del shock anafiláctico. Si no han escuchado, ya lo han visto, seguramente sí. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la parte de emergencias también vamos a hablar de esta medicación y vamos a ver cómo se indica, cómo se administra para un shock anafiláctico, ¿sí? Pero es una medicación que va a tener repercusión sobre eso porque estas medicaciones, estos glucocorticoides, son medicamentos que actúan a nivel de la mayoría de los órganos y sistemas del organismo, lo vamos a ver, y van a modular principalmente funciones metabólicas y relacionadas a la inflamación y la parte autoinmune, ¿sí? Y la inmunidad. Entonces, entre otras reacciones que las vamos a ver hoy día, es un tema medio complejo, pero yo he intentado hacerlo lo más simple posible. La verdad es que lo hablamos como tema en farmacología, porque lo veníamos nombrando, pero no lo dábamos tanto en detalle, decidimos incluirlo porque cada vez hay a veces un poco más de dudas acerca del tema y nos mandábamos a leerlo, pero quedaba siempre como medio cortito. Entonces, lo hemos agregado como tema a partir de este año, ¿sí? Como tema un poquito más explayado. Bueno, seguramente han escuchado hablar del síndrome de Cushing, ¿sí? ¿Han escuchado fisiología? ¿Alguien se acuerda qué es? Más o menos así, a grandes rasgos. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Sí o no? Era como un exceso, puede ser, de producción de glucocorticoides en la médula suprarrenal. Exactamente. Un exceso de producción de glucocorticoides, sobre todo el cortisol, que es el que regula justamente el cortisol, es la hormona endógena, que los glucocorticoides como medicación vienen a imitar, ¿sí? Entonces, justamente ese cortisol que aumenta va a traer características especiales en el paciente, pero justamente se produce por la alteración puede ser que la glándula que tenga aumentada su producción por un tumor o por algún tipo de inflamación a nivel de la glándula suprarrenal, o a veces a nivel de la hipófisis, por un tumor o algo que realmente produce o altera esa formación de cortisol, ¿sí? Y muchas veces esta patología puede aparecer en exceso de administración de glucocorticoides. O sea, hay pacientes que a veces por altas dosis, tratamientos muy prolongados, aparece este síndrome como efecto metabólico por la indicación de glucocorticoides, ¿sí? Entonces, vamos a ver en esa relación con esa enfermedad, ese síndrome que puede aparecer en algunos pacientes en terapias prolongadas o patologías que nombré yo recién. También todos los procesos alérgicos, urticaria, rinitis, van a ver que muchos preparados de estos medicamentos están presentes en, digamos, disponibles en inyecciones, ¿sí? Para la vía parenteral, o también en soluciones oftálmicas, en cremas, en laboratorios, en muchas reparaciones que tienen este agregado de glucocorticoides porque ayuda y acompaña a la mayoría de las patologías o procesos infecciosos e inflamatorios. Saber que más de una vez, a veces hay medicamentos que ya vienen acompañados con un glucocorticoide, no sabe,
pero que generalmente lo acompañan justamente para ayudar a la patología que está tratando, ¿sí? Para que tengan en cuenta que vamos a ver un montón de cosas. Bueno, que como ya mencionaba, la cirugía de terceros molares, o cirugías a veces maxilofaciales, de trauma, también se indican porque vamos a ver esa importancia que tiene de bloquear el efecto inflamatorio. También seguramente lo han escuchado, ustedes conocen la artritis reumatoidea, ¿sí? Algunas patologías autoinmunes, seguramente la van a escuchar en el curso de la carrera, que generalmente se tratan con estas medicaciones. Hay medicaciones un poco más seguras ahora y más con menos efectos adversos, digamos, con tratamientos prolongados. Son patologías autoinmunes que no se curan, ¿sí? Pueden tener periodos que remiten y vuelven, digamos, a tener brotes, pero generalmente la patología es instable y es autoinmune, no hay forma, digamos, de frenarlo. Y también, no sé si han escuchado algo, tienen alguna idea acerca del trasplante de órganos, pero también los pacientes que están trasplantados tienen terapias, digamos mixtas, varias medicaciones, pero entre ellas generalmente hay glucocorticoides para justamente modular la acción inmunológica y que no haya rechazo a ese órgano que justamente el paciente recibe, ¿sí? Entonces es un tema bastante interesante, tiene muchas miradas, pero bueno, generalmente lo que intentamos hacer es dar una mirada más que nada ontológica, pero esto lo tenemos que conocerlo, no podemos no saber, digamos, cuál es el alcance, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito algo de la historia, como a grandes rasgos, para que conozcan a partir de cuándo se empieza como a investigar esto, algo de la farmacodinámica y mecanismo de acción, acciones generales en los sistemas, que es importante a conocer cuando uno va a prescribirlo. O sea, yo tengo que acordarme exactamente hacia dónde va a ir por ese fármaco para yo tener en cuenta cuáles van a ser los posibles efectos que aparecerían en el paciente a partir de esa medicación, ¿sí? Ese es el cuidado que uno tiene como profesional, saber cuál es el alcance de esa medicación, que no queda nomás en la boca en la cirugía maxilofacial, va a tener alcance a nivel del organismo porque hay receptores en todos los tejidos, ¿sí? Indicaciones y aplicaciones clínicas en odontología y algunas presentaciones comerciales y prescripción que lo vamos a ver al final como una actividad, ¿sí? ¿Voy bien o voy muy rápido? Enfocándolo. Es que muy ¿Bien? chiquita la ¿Me siguen? Bueno, para hablar del glucocorticoides tenemos que hablar acerca de la glándula suprarrenal, ¿sí? ¿Ya han visto algo de la parte del sistema endocrino? ¿Sí? ¿Lo vieron en fisio o en dónde? En histología, ¿lo vieron algo exactamente de la parte de estructura de los tejidos? Y en fisiología, endocrino todavía no. Bueno, vamos a ir un poco siempre de tiempo, pero bueno, este tema lo van a ver seguramente en fisiología porque es lo que termina, digamos, de cerrar claro el tema y darle la vuelta para que ustedes entiendan la parte farmacológica, pero en sí la medicación va a copiar exactamente lo que va a hacer la hormona. Lo que yo voy a dar ahora va a ser las condiciones fisiológicas, cuáles van a ser las acciones fisiológicas y la medicación va a copiar lo mismo, ¿sí? Entonces va a ser todo fácil. La glándula suprarrenal sí produce dos tipos de hormonas, los corticosteroides y también los andrógenos, ¿sí? Como principales. Los corticosteroides se dividen en dos, ¿lo han escuchado o en la histología? En mineralocorticoides y en glucocorticoides, ¿sí? Los mineralocorticoides, como la palabra lo dice, van a regular más que nada el tema del agua y los electrolitos, que vamos a ver cuáles son las funciones hacia grandes rasgos, porque no voy a hacer hincapié ni en los mineralocorticoides, sino me voy a ir a los glucocorticoides, ¿sí? A la otra hormona. Pero que están muy relacionados y de hecho los mismos glucocorticoides van a actuar también en receptores mineralocorticoides. Es decir, cuando yo doy un glucocorticoide como medicación, también va a tener bastante repercusión en las acciones mineralocorticoideas, porque va también a regular los aspectos como el control del agua a través del sodio, sí, también la parte de electrolitos, y que va a tener también aparejado otros efectos que son importantes considerar cuando uno da un glucocorticoide, ¿sí? Entonces son los dos diferentes tipos de hormonas, tienen diferentes receptores, pero justo los glucocorticoides actúan también en los receptores mineralocorticoides con bastante afinidad, ¿sí? Así que va a tener, digamos, parte de sus efectos, podemos incluirlos dentro de lo que como uno habla de glucocorticoides. Pero cuando hablamos de glucocorticoides, principalmente, como la palabra lo dice, gluco, tiene que ver con la glucosa, ¿sí? Quiere decir que esta medicación lo que va a intentar hacer es disponer de glucosa en la sangre, aumentar la glucemia, para que esa glucosa disponible esté, digamos, a disponibilidad de los tejidos que hacen falta que funcionen, que no tienen justamente un depósito de glucosa permanente. Y son los órganos más importantes del cuerpo. ¿Cuáles pueden llegar a ser los dos órganos principales del organismo para vitales, digamos, vitales? ¿Cuáles se le ocurre que pueden ser? Cerebro, central, ¿y qué más? Y el corazón, exactamente. Esos dos órganos no tienen reservorio de glucosa, entonces dependen únicamente de la glucosa disponible en sangre. Y justamente lo que va a hacer esta medicación, digamos, este cortisol, en condiciones normales, es preparar al organismo para que esté disponible esa glucosa para funcionar. Sí, vamos a ver cómo se sintetiza y cómo se produce, pero generalmente esa idea, va a estar disponible la glucosa en sangre para que justamente esos órganos puedan estar cubiertos y no sufran daño
ante situaciones, digamos, de despertar, porque la producción de cortisol aparece y empieza en la mañana, luego se pone en marcha y acciona, y también situaciones de estrés. Justamente el estrés también es un disparador de cortisol y hace que el organismo se ponga en marcha y hay que dar disponibilidad de glucosa para que funcione y mitigue esos efectos producidos por el estrés. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Que vengo hablando? Bueno, entonces tenemos que, podemos decir que los corticoides van a utilizarse para muchas enfermedades, van a haber algunas que son principales y va a haber ciertas medicaciones que son precisas para eso, pero en general se utilizan para muchos procesos también patológicos, no endocrinos, como hablamos ahora, cirugías, infecciones, a veces hay que acompañarlo con glucocorticoides porque van a acompañar los efectos que yo busco mitigar en ese paciente. La inflamación, ayudar a contribuir un poco el tema de la respuesta inmunitaria, o sea, depende de lo que yo estoy buscando, esta medicación va a acompañar ese efecto. ¿Sí? Bueno, vamos bien hasta ahí. Bueno, respecto a la historia, para que tengan una idea, esto lo tomamos, pero lo cuento más que nada para entrar también en el tema y un poco recordarlo. Bueno, empieza la investigación del glucocorticoide a partir de la observación de pacientes que tenían justamente este síndrome, que es el síndrome de Cushing, que justamente le pone el nombre. Eran personas medias gorditas y tenían una disfosidad localizada en la parte del tronco, en el cuello, en la cara, ¿sí? Entonces había el tipo de, se dice cara de luna llena, ¿sí? La disfosidad en la cara. Y esa disposición de la grasa en el tronco y en la cara se debe justamente a la acción exagerada del cortisol, que hace que se disponga glucosa en sangre y esa glucemia aumentada hace que los lípidos se acumulen en esos tejidos, ¿sí? Y que las extremidades queden más debilitadas, que la disponibilidad, digamos, del tejido graso se acumula en ciertos tejidos. Y es por producto de aumento de la glucemia en sangre, ¿sí? Bueno, tiene ciertas características que en realidad se notaban de rasgos, pero no se sabía bien qué era. Se empieza a investigar y se nota que justamente estos pacientes tienen a veces tumores de la glándula hipoficiaria, había alteraciones en la glándula suprarrenal, entonces había aumento de la actividad de glucocorticoides en esa persona, en ese individuo. Y a partir de ahí se descubre esa enfermedad. Todavía no se sabía bien en ese momento acerca de la función exactamente y cuál era la hormona que regulaba el cortisol, pero se empieza a descubrir que había una alteración de una sustancia que producía este efecto, ¿sí? Después más adelante se empieza a describir Addison, describe otra enfermedad que es lo contrario al síndrome de Cushing, que justamente pasa todo lo opuesto porque en este caso los pacientes tenían alteraciones en la glándula que no producía el cortisol. Entonces todos los efectos eran los contrarios del síndrome de Cushing, debilidad muscular, había justamente poca masa muscular en general, los pacientes adelgazaban de peso, tenían como estas características propias que hacían entender que era como todo lo contrario a lo que producía el cortisol en el cuerpo, ¿sí? Hipotensión, fatiga, que los corticoides aumentan la presión arterial, hay más estructura muscular, contractilidad muscular, entonces todo lo contrario aparece en esta enfermedad. Y paralelamente a esto se empieza a investigar en animales, se le empieza como a investigar acerca de la glándula, digamos, por conocer qué compuestos y hormonas reguladas en la glándula suprarrenal, se le empieza a extirpar la glándula suprarrenal, en animales, en ratas, ¿sí? Y se empieza a ver cuáles son los efectos que sufre ese animal. Y se nota que la alteración que produce es en todos los sistemas, es en la homeostasis del organismo, en la respuesta inflamatoria, en la regulación también de electrolitos a nivel de la presión. Entonces esos pacientes, esos animales, que siguen viendo la respuesta que tenían, empiezan a descubrir que justamente esa glándula tiene funciones, produce una hormona o una sustancia que son, digamos, de funciones vitales para el día a día del organismo. Y a partir entonces de eso, es que ya un poquito más avanzado, supongo en 1830, más o menos en 1850, ya en 1930, un poquito más cercano, empiezan a descubrir, digamos, a partir de poder extraer sustancias de la glándula suprarrenal, descubrir que la cortisona, que es principalmente un corticoide, actúa justamente mitigando esos efectos a nivel de que no tenían, digamos, la glándula y tenían esa enfermedad, ¿sí? En 1950, los investigadores comienzan a administrar la cortisona en pacientes con artritis reumatoidea, probando, digamos, algunos efectos, y a partir de ese momento empieza como una revolución en el descubrimiento de los glucocorticoides porque se empieza a notar que, aparte de poder traer esta enfermedad, que es autoinmune, ¿sí? Y ver las mejorías en los pacientes, descubren que hay un montón de efectos beneficiosos, como son los inflamatorios, para un montón de patologías que antes no se conocían. Entonces, a partir de este hallazgo, como recibe el premio Nobel, y ya en 1951 se aísla el cortisol y se descubre como principal esteroide secretado por la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces, esto para hacer un poquito de camino de historia y entender que a veces los descubrimientos van surgiendo por observaciones, de cosas que uno va tratando de entenderlo hacia dónde va, pero después el descubrimiento de una sustancia hace que abra la puerta a un montón de aplicaciones que antes no se imaginaban, ¿sí? Bueno, vamos entonces a la parte ya propia del cortisol, ¿sí? Para entender justamente cómo es la producción de este cortisol.
cortisol, que se va a producir en las glándulas suprarrenales, pero tiene una regulación que está relacionada con el sistema endocrino y el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. ¿Sí? Es un eje que justamente va a estar regulado por hormonas. ¿Se lo han visto? ¿Esto algo vieron en histología o tampoco no mucho? Sí, bueno, por lo menos me siguen, digamos. Bueno, si hay que no entender algo, levántenme la mano y yo paro. Estoy hablando, pero no sé si todos van a entender. Bueno, recuerdan que el hipotálamo, también lo he visto en anatomía, mejor. Anatomía de la estructura a nivel anatómico. Bueno, el hipotálamo del núcleo paraventricular sí va a secretar una hormona que es la hormona estimuladora de adrenocorticotropina, o hormona liberadora de adrenocorticotropina, que es esa que dice ACTH, la de arriba es la que... ¿Me quedé por verlo? Entonces, a nivel del hipotálamo, sí, el núcleo paraventricular va a secretar esta hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? En la hipófisis, la estructura que me puse acá, llega ese estímulo para justamente producir la hipófisis, la adrenocorticotropina. Esta hormona se va a viajar por sangre y va a estimular a nivel de la glándula suprarrenal, en la corteza, la producción del cortisol. También entre ellos la aldosterona, que está producida justamente en la glándula suprarrenal, y también los andrógenos, ¿sí? Glándulas sexuales. Pero no vamos a entrar en esa parte. Lo que más me interesa, principalmente ahora, es el cortisol. Entonces, esta regulación del eje justamente hace que haya una retroalimentación, digamos, positiva y a veces negativa, ¿sí? Cuando hay mucho cortisol en sangre, el eje manda señales para que se inhiba, ¿sí? Hay también factores que pueden inhibirlo y hay factores que pueden estimularlo. Como yo decía recién, el estrés justamente hace que este hipotálamo libere más hormona liberadora de la adrenocorticotropina. Esta libera más, se produce más cortisol, y sin importar los niveles que haya en sangre de cortisol. Si hay sustancias y hay cosas que van a estimular esa producción sin importar los niveles plasmáticos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Justamente esa hormona, en realidad el ciclo varía según el ciclo circadiano, la producción es constante durante el día. Aumenta a primera de la mañana, a la hora de levantarse está como al máximo su valor, piensa que justamente esto nos pone en marcha. Así que el organismo empieza a funcionar para poder estar dispuestos a salir, ¿sí? A enfrentar el día a día. Y después un potente, digamos, estimulador es el estrés, ¿sí? Que va a hacer que aumenten esos niveles con diferentes situaciones durante el día o lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende lo del eje? ¿Cómo va a ser la regulación del cortisol? Bien. Entonces, teniendo en cuenta cómo es la regulación de ese cortisol, vamos a considerar cuáles van a ser los efectos en que esa sustancia empieza a entrar, digamos, en contacto con los diferentes receptores en todos los tejidos del organismo, ¿sí? Para hacer así, cuando tenemos glucocorticoide, debemos pensar justamente en las funciones del cortisol. Entonces, yo sé que esto va a evitar exactamente lo mismo si yo conozco las funciones del cortisol, son las mismas funciones del glucocorticoide, ¿sí? En medicaciones. Van a afectar principalmente el metabolismo de los hidratos de carbono, por eso yo decía que, hablando de gluco, van a poner a disponibilidad la glucosa en sangre, ¿sí? Va a aumentar la glucemia, va a también actuar sobre el metabolismo de proteínas y lípidos también, y vías metabólicas, ustedes no en química seguramente, ¿sí? Vías metabólicas que ponen disponible la glucosa para que justamente esté disponible para los tejidos que también sabemos anteriormente. Porque no es para todos los tejidos, sino principalmente para los que sufren o pueden sufrir daño y que ponen en compromiso la vida del paciente, principalmente para eso. ¿Sí? Puede haber algunos efectos que hacen que los tejidos no reciban tanto la glucosa. Y también va a haber una actividad de un glucocorticoide, que está relacionada con la aldosterona, pero que la va a producir este glucocorticoide justamente para regular también funciones relacionadas a lo que decía recién, a la retención de sodio. Donde va el sodio, ¿han visto algo de renal ya? O más o menos. Bueno, donde va el sodio va el agua, ¿sí? A donde va el sodio va el agua. Si hay retención de sodio, viene el agua con el sodio. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la retención de sodio, aumenta el agua, aumenta la presión arterial, ¿sí? Por el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, porque por eso si viene más flujo de sangre, tenés que bombear más, latir más para que justamente funcione más. Todas estas funciones son las que va regulando, que son funciones mineralocorticoideas, también están vinculadas con el glucocorticoide. ¿Sí? Por esto que dije los receptores. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Vamos al cortisol entonces, ¿sí? Es una molécula a partir del colesterol, se sintetiza, ¿sí? No vamos a entrar en estructura química porque no es de interés, más que nada voy a las generalidades para que ustedes se lleven importante el tema, ¿sí? Y por eso la aplicación clínica. Entonces dijimos que tiene muchas acciones en diferentes tejidos y sistemas. Vamos al metabolismo, ¿sí? Hablamos de que altera o, digamos, interviene en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. A nivel de hidratos de carbono, la mencioné recién, va a poner disponibles mecanismos de que pongan la glucosa en sangre.
glucogenólisis, ¿sí? Entonces todo lo que sean mecanismos que pongan disponible la glucosa libre van a estar, digamos, regulados por este cortisol, a nivel del hígado, ¿sí? Inhibe la absorción de glucosa en los tejidos, justamente lo que decía recién, si bien hay disponible mucha glucosa en sangre, aumenta la glucemia, no todos los tejidos van a estar disponibles para poder tomarlo, sino lo que le interesa a esta función, a esta sustancia, que esté disponible para los tejidos importantes. ¿Sí? Entonces también va a haber como una especie de regulación y inhibición de la absorción de glucosa en algunos tejidos. Va a promover también la lipólisis, como decía recién, va a estimular justamente que ese tejido difuso se degrade, ¿sí? Van a haber ácidos grasos libres y triglicéridos disponibles para justamente entrar en vías catabólicas y poner también glucosa en marcha disponible para el organismo, ¿sí? Y también el que no está puesto, pero en realidad tiene que ver con la parte muscular, porque también van a haber vías de catabolismo de las proteínas que van a entrar justamente lo mismo, dejar en los ácidos libres y por vías catabólicas también disponer de glucosa para disponer de sangre, ¿sí? Entonces todo el metabolismo está alterado, los principales nutrientes van a tener vías que van a poner la disponibilidad de la glucosa en sangre. Respecto a los otros tejidos y órganos, fíjense que en realidad, bueno, acá dice músculo, contractilidad y maximización del trabajo. Después tener que poner a disponibilidad esa estructura muscular para osteoclastos, células se lo han visto, para justamente reabsorber hueso, y van a haber inhibición de los osteoblastos, que son los que forman hueso, ¿sí? Bien. Y esto también trae aparejado que los pacientes pueden sufrir osteoporosis, ¿sí? Osteopenia. Entonces, deben tenerlo en cuenta porque en tiempos prolongados es también hay que tener que considerar, ¿sí? A nivel del corazón, lo que yo hablaba recién, que viene vinculado con la parte renal, siempre la parte renal y cardiovascular están muy vinculadas. Bueno, seguramente lo he visto como hablaba de fisiología, pero bueno, como aumenta el nivel de riñón, la filtración glomerular y esta retención de sodio, viene acompañada con la retención de agua y una liberación de potasio, se pierde potasio y se pierde también hidrogeniones, se produce una alcalosis hipopotasémica, ¿sí? Es un estado que en realidad no, en función normal está regulado, está normal, pero si está como sobrepasado, hay que controlarlo o regularlo con alguna medicación adicional, ¿sí? Pero lo importante de esto es que en realidad hace que aumente la cantidad de líquido en sangre, el retorno venoso aumenta y justamente aumenta la cardíaca, porque ahora puede ser más sangre que se tiene que bombear para que justamente logre mantener ese volumen circulatorio, ¿sí? Entonces va a justamente mantener la presión arterial normal, como que si está bajando la aumenta, ¿sí? Y en el sistema nervioso central las acciones van a ser en realidad, bueno, son variadas, no son digamos, complejas algunas, pero bueno, está como vinculado, se describe a la vigilia, actividades que regulan el sueño, a también el comportamiento, a la conducta, a la irritabilidad. Pueden aparecer en realidad en algunos pacientes que tienen a veces tratamientos prolongados, con corticoides, o pacientes con síndrome de Cushing, que tienen trastornos psiquiátricos muchas veces, ¿sí? Porque alteran también, hay receptores del glucocorticoide a nivel central, que alteran también estas funciones. No se describen bien, pero están relacionadas con eso, ¿sí? Irritabilidad, trastornos de la conducta, y así también el sueño y el comportamiento. Y acá también está ligado el tema de la acción, algo que es importante considerar porque, bueno, es una hormona que la parte de crecimiento es importante, la hormona del crecimiento, que también han escuchado, ¿sí? Bien. Bueno, también el cortisol bloquea la acción de la hormona del crecimiento, entonces va a también estar alterado el crecimiento en niños, por ejemplo, si tienen que estar el tema de corticoides en niños, va a estar alterado esta hormona que justamente estimula y permite el crecimiento de todas las estructuras. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bueno. Luego son las partes generales, digamos, principales, respecto a la ciudad, más que nada el metabolismo en algunos otros órganos, pero después tenemos unas funciones muy importantes que están justamente cuando habla del glucocorticoides, hace referencia a esto, se le viene lo primero que es inflamación y inmunidad. Entonces, respecto a la inflamación, va a bloquear todas las vías inflamatorias, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero va a hacer que todas las vías de la inflamación, desde el comienzo, que se liberan mediadores químicos para poder, digamos, producir todas las vías de la inflamación, van a estar bloqueados los mediadores químicos en su producción, van a estar bloqueadas las enzimas también en su producción, van a estar bloqueados también moduladores de respuesta, ¿sí? Los inmunomoduladores o, digamos, factores de transcripción proinflamatorios. Entonces vamos a ver que justamente la inflamación, cuando uno usa un corticoide, va a estar bloqueado por completo, ¿sí? Son todos los efectos agudos de la inflamación, desde el principio de que se toma edema, rubor, calor, ¿sí? Tumefacción, hasta, digamos, los posteriores, que van a estar regulados también por esta respuesta inmunológica. O sea, ustedes también seguramente han visto la respuesta humoral y celular, ¿sí? Mediada por el frutos T. Bueno, también está justamente bloqueada o alterada, ¿sí? Entonces van a ver que toda esta respuesta inflamatoria e inmunológica también tiene repercusiones muy grandes y es parte, digamos, de las acciones que uno como indica un corticoide, ¿sí?
ir a la parte antiinflamatoria e inmunosupresora. Tiene profundos efectos sobre este sistema, que es la parte que nos había muy interesante, y justamente va a trabajar por diferentes vías. A través de los leucocitos va a producir una proteína que se llama lipoproteína, que va a inhibir a la fosfolipasa 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la acción de la cadena inflamatoria? Que la doctora te explicó acerca de la ciclooxigenasa, pero dijo que más arriba hay una enzima que justamente actúa sobre los lípidos de la membrana y hace que... Exactamente, justamente es esta enzima, ¿sí? La fosfolipasa 2, que justamente va a inhibir la formación del ácido araquidónico. Si no tenemos ese ácido araquidónico, por ende, ¿qué va a pasar con las ciclooxigenas y las demás enzimas? No van a poder actuar, ¿sí? No van a poder generar prostaglandinas, tromboxanos, inhibidores de plaqueta. Quiere decir que está desde bien arriba, desde el inicio de la escala de la inflamación, está bloqueada la vía. Por eso todo lo que sigue no se va a poder producir. No solamente bloquea a nivel de esta proteína y esta inhibición de la fosfolipasa 2, sino también que va a inhibir las otras enzimas, también la COX-2, bueno, acciones directas sobre la enzima y a veces a través de mediadores, por eso dije que es un mediador y está a nivel de la enzima propiamente dicha. Va a inhibir todas las células de inflamación, basófilos, va a anular hidratación de histamina, entonces no va a haber vasodilatación, ¿sí? Va a inhibir también la respuesta de la inmunidad celular, esto que hablaba recién sobre los linfocitos T. Va a justamente mediar funciones acerca de los linfocitos T, va a bloquear toda la vía celular y también va a actuar en la parte final de la inflamación, que es cuando empieza la etapa de remodelado. Además de estar alterados los fibroblastos. ¿Sí? ¿Recuerdan que son los fibroblastos? ¿Qué son? Exactamente. Entonces todas las funciones de reparación posterior a una inflamación o un daño también va a estar bloqueado. Esto es importante porque muchas veces cuando uno, o la analogía, pero ustedes también dan la función de esto, la magnitud. Cuando uno trata de dar un glucocorticoide, tiene que saber que generalmente la cicatrización, la curación posterior de esa herida va a estar alterada, porque no van a estar bloqueadas las células que se encargan de la reparación. Entonces hay que poner en la balanza riesgo-beneficio, que es lo que yo tengo que justamente suprimir o intentar, digamos, ayudar, pero sabiendo que va a haber un costo a largo plazo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta que en algunas enfermedades o en algunos procesos, si tenemos que, por ejemplo, posterior a una cirugía o algún glucocorticoide, sabemos que los fibroblastos que tienen que reparar van a estar un poco inhibidos para la curación, van a tardar más la cicatrización de esa herida. ¿Sí? Entonces hay que ver y analizarlo desde el punto de vista, conociendo los efectos fisiológicos donde actúan, uno va a poder razonar y reflexionar acerca de, bueno, sí, no, en este caso sí, en este caso no. ¿Sí? Balanza de riesgo-beneficio. Este es el principal mecanismo que nos interesa a nosotros cuando uno tiene que o pide el mecanismo de acción del glucocorticoide. ¿Sí? Vamos a dar una explicación más que la voy a dar un rato para que la trabajemos de todo, a ver cómo la interpretan, pero el mecanismo principal vamos a tomar como para que ustedes expliquen desde el punto de vista inflamatorio, que es el que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Porque va a actuar con diferentes vías de dos formas, a través de transcripción de genes y a través directa en otros receptores. ¿Sí? Esta parte de lo que ustedes se van a la bibliografía van a ver este mecanismo de acción, ¿sí? Que justamente es el que, a grandes rasgos de la forma codinana, cuando la molécula del glucocorticoide llega al receptor, este es el mecanismo principal de acción cuando uno quiere entrar a la parte farmacodinante. ¿Sí? Dice, los esteroides suprarrenales actúan en receptores intracelulares que son factores de transcripción, pertenecientes a la familia de receptores de hormonas esteroideas, tiroideas y vitamina D. A través de estos receptores esteroides, y esto que estamos hablando de acción, modifican la transcripción genética y por lo tanto alteran la síntesis de proteínas de una manera lenta. Sus efectos tardan en manifestarse, pero de larga duración. Hasta acá esta transcripción genética que se produce, que ahora yo la muestro en un gráfico para que ustedes la entiendan un poquito más, yo la ubico más de medusa para entenderla. En realidad este mecanismo, que es el genómico, ¿sí? A nivel de los genes, es el que más que nada modula la actual respuesta inflamatoria y autoinmune, ¿sí? Porque va a actuar a través de una respuesta que va a ser una unión del receptor. Primero atraviesa la membrana, segundo el receptor que está acoplado a unas proteínas dentro del citoplasma. Después hago definiciones para que las vean, y según uno lo lea, uno le sirve a veces una o le sirve otra, o podemos armar una distinta. Pero fíjense que el mecanismo de acción tiene que ver con eso, en realidad, el genómico, ¿sí? Que va a actuar a nivel de, digamos, difuso a través de la membrana de la célula. El receptor del glucocorticoide está permanentemente acoplado a unas proteínas que no vienen en caso de interés el nombre de las proteínas, para no enroscarlos, pero justamente va a desplazar ese complejo, se va a unir y va a ingresar al núcleo de la célula, ¿sí? Y dentro del núcleo de la célula va a generar modificaciones a nivel del ADN, produciendo la síntesis o inhibición o supresión de la proteína, ¿sí? Y esa expresión de la proteína que va a salir de acá del núcleo va a ser la que va a desencadenar la respuesta de la hormona, ¿sí?
Eso es el punto de vista genómico a nivel de, digamos, esta función. La función no genómica directamente es a través de receptores que están en la membrana y que van a desencadenar a través del segundo mensajero la activación de canales, puede ser un potencial de membrana o puede ser de canales de sodio, ¿sí? O de calcio. Entonces tienen dos mecanismos de acción para que ustedes vean a grandes rasgos. Uno que va a ser dentro del núcleo, principalmente a nivel de transcripción de genes, ¿sí? Y una respuesta más lenta, y otro que puede ser también a nivel de la membrana, que son respuestas más rápidas. A nivel metabólico y todas las funciones generales son las que modulan las respuestas rápidas, ¿sí? Las canales de conducción de membrana, todas son respuestas rápidas. Pero las respuestas de la inmunidad y la inflamación están mediadas por funciones genómicas, ¿sí? Esto para que lo entiendan. Uno cuando lee definiciones, yo lo pongo porque a veces ustedes van al libro y leen un montón de definiciones, y bueno, yo puse la de Velázquez, pero me diga más que nada Velázquez para hacer este tema, porque Bullman y Hillman, para algunos temas está bueno, pero para otros es demasiado complejo para poder uno darse la idea principal del tema. Entonces a ustedes no les interesa que sepan en profundidad muchas cosas, sino que sea lo más importante se lo ven hoy día, ¿sí? Y cuando estudian también se ven lo más importante, porque es bastante extenso. Pero no lee diferentes definiciones y después a partir de esas uno puede construir una definición un poquito más cortita o, digamos, diferente. Después también la de NIL, que ustedes también lo consultan, ¿no es cierto? Y con metodología de esquemas, que está disponible en la plataforma, y también lo pueden, digamos, pueden sacar las definiciones o aspectos para completar lo que uno va entendiendo. Porque si nos quedamos con una sola lectura, muchas veces es difícil interpretar. A veces un libro es bueno para un tema, pero para otro es muy complejo. Justo corticoides, en Bullman y Hillman es bastante extenso y compleja la explicación. Entonces, yo me di esto para poder hacerlo un poquito más simple, ¿sí? Otra definición que también hablaba más o menos lo mismo que lo dije recién, y después yo como que, después de este gráfico, lo puse para tratar de explicarlo, puse una definición un poquito más como más simple, que yo la elaboré, pero bueno, fue como que cortisol y glucocorticoides, porque son las dos sustancias iguales, ¿sí? Disponen dentro de las células blancas, son un receptor ciclosomático de glucocorticoides, forman ese complejo, ¿sí? Que es un receptor activado, ingresa al núcleo, modifica la molécula de ADN modificando la especie de proteínas, ¿sí? Y después también puede haber otras vías que no implican transcripción génica. Puede ser como más simple, ustedes pueden redactarlo, yo realmente como para que entiendan un poquito más, pero la idea sería que esta definición la vamos a tener como concepto, pero cuando digamos mecanismo de acción vamos a ir a un inflamatorio, ¿sí? Pues si van a leer el tema, lo van a leer, no van a decir, profe, pero leer un mecanismo de acción. Sí, es este, el general que modula todas las otras funciones, pero lo que vamos a pedir más que nada es el inflamatorio. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me entienden? ¿Están dormidos? Voy muy rápido, ¿no? Bueno, es cortito y bueno, no son muchas diapositivas. Después tenemos el tema de conocer cuáles van a ser los glucocorticoides que están disponibles como preparados, como medicamentos, ¿sí? Justamente cuando se dicen estas sustancias, se busca que sean lo más potente posible, más potente que la hormona normal, digamos, del organismo, el cortisol, que tengan semillas prolongadas también, ¿sí? Para justamente mejorar la pauta de dosificación o administración, y que sean específicos con un solo receptor, que sean lo más, siempre con todas las medicaciones, que sean lo más específicas posible. Cosa que no siempre sucede, porque es muy difícil en la estructura química de la molécula dar justamente con receptores específicos, porque siempre tienen como afinidad la mayoría de receptores, y en cuanto a la estructura química específica, es difícil, ¿sí? Pero bueno, vamos a conocer para grandes rasgos, como medicamento vamos a encontrar la hidrocortisona, que es el cortisol, como cortisona, fíjense que reemplaza como la función de la hormona así natural, y se utiliza para patologías de pacientes que tengan alteraciones en la glándula suprarrenal, ¿sí? Propiamente dicho, la glándula. Modular las funciones permanentes, la que tiene alteraciones que no produce bien el cortisol, generalmente se indica esta hormona, ¿sí? Que es como la enfermedad de cáncer. Esos pacientes se tratan con esta medicación, ¿sí? Después tenemos la parte de los sintéticos, van a ser diferentes derivados que se van cambiando la estructura química, se va modificando la posición de los carbonos, esa estructura de cortisol que yo mostraba, que justamente a partir del colesterol, se van modificando posiciones de carbonos, de hidrogeniones, se van agregando diferentes sustancias, a veces el flúor o diferentes iones, que hacen que justamente tengan diferentes efectos, sean más potentes, difundan a otros sitios, sean más específicos, ¿sí? Y ahí van saliendo los diferentes derivados. Tal vez alguno lo han escuchado, tal vez no. Han quedado medio chiquitos. Prednisolona, ¿sí? Lo van a ver preparados a veces que vienen en gotas o cremas. La prednisona también, la metilprednisolona, la becametasona, de esa metasona son los dos que van a escuchar con más frecuencia en nuestra práctica odontológica, así las podemos utilizar. Triamcinolona, fluticasona y bubesonida también son a veces por vía inhalatoria, porque lo han visto también para alergias, ¿sí? En el cámara o spray, ¿sí? Le
¿Les suena alguno de estos o no? ¿Sí? ¿Les suena? Seguramente alguna vez han tenido que algún medicamento o en la casa se ha administrado algún medicamento que tenía un corticoide y también no lo han sabido, ¿sí? Pero hay muchos separados tanto para diferentes vías también que son más rápidas o vías un poco más lentas, ¿sí? Pero lo que nos vamos a quedar principalmente hay que conocerlos. Si nombramos uno de estos medicamentos, hay que conocerlos. O sea, si yo digo que es la prednisona, tiene que por lo menos tener un glucocorticoide. Bien, bueno, ubicarlos e identificarlos. De ahí más no vamos a entrar en muchos detalles de cada uno de ellos, si nos vamos a quedar con estos dos, pero sí tienen que por lo menos identificar que son corticoides. ¿Sí? Este listado. Yo se los voy a pasar igual, no se preocupen, no en una diapositiva, sino en un PDF para que tengan la información. Entonces, bueno, respecto a estos compuestos, estos medicamentos, vamos a tener en cuenta que, bueno, tienen diferentes semillas plasmáticas. Tampoco lo vamos a preguntar, digamos, para que ustedes lo vean, ¿sí? Que varían a veces las semillas, a veces una expresión como más corta, las semillas, de hecho se los clasifica, la acción corta, intermedia y larga, ¿sí? También si son algunos más potentes, potencia intermedia más potentes, ¿sí? Justamente la dexametasona y la metametazonas son muy potentes, tienen acciones bastante rápidas y muchas veces más que el cortisol. Esos efectos nos van a lograr mucho más rápido, ¿sí? Bueno, fíjense que según la clasificación del medio, corto o largo va a ser la cantidad de horas que va a también durar el efecto, ¿sí? 8 a 12 horas, intermedio 18 a 26, y los largos, como estas, producen efectos que son de 36 a 54 horas, son efectos también tardíos, largos, ¿sí? Por mucho periodo. Y fíjense que las vías de administración pueden ser variadas, algunas tópicas, orales, inyectables, inhalatorias. Respecto a la dexametasona están mucho separados, tópica, oral, inyectable, inhalatoria, oftálmica. O sea, seguramente en algún momento algo han administrado con glucocorticoides, ¿sí? Para que vean la repercusión del uso de esta medicación, que están presentes en un montón de preparados, que cuando uno ya los empieza a conocer se da cuenta que están ahí, ¿sí? Y bueno, saber que tiene una acción también sobre, si es local obviamente va a ser menor, pero si es, son a veces suele ser que vamos intravenoso o vías parenterales, bueno, tiene mucha más acción que el gestor. Eso es lo mismo por vías de administración, ¿sí? Cuando uno dirige una medicación tiene un objetivo. Cuando llega al sitio de acción, el tópico, y llega al sitio del todo organismo, que es a través de las vías parenterales. Bien, bueno. Acá vamos a poner para que vean si también les suenan los nombres comerciales del padrón, como lo habrán escuchado. ¿Sí? Justamente se utiliza para lo que estamos hablando de siempre, indicaciones para cirugía, trauma, shock anafiláctico, lo vamos a ver en emergencia, ¿sí? Una indicación. Vienen frasco ampolla, también vienen ampolla. Las indicaciones comerciales pueden variar en algunos. También tenemos crema, que es la dexametasona, el decador también en gotas oftálmicas, la fluticasona, siempre preparado en aerosol. Van a ver que aparecen en lo cotidiano, los van a encontrar más una vez, porque son un respaldo y una especie de apoyo para un montón de patologías permanentes, ¿sí? Hay que tener cuidado porque si estamos administrando de forma prolongada, estamos recibiendo el efecto de esta medicación por mucho tiempo. No van a aparecer a corto plazo, pero hay que saber que a veces hay que tener ciertos cuidados en algunos pacientes, en niños, en el régimen de crecimiento, ¿sí? Y a veces también en la embarazada, que tenemos que no se indica. Bueno, como indicaciones generales, sí, vamos a tener en cuenta que va a ser precisamente para el reemplazo de la hormona, como dijimos al principio, cuando hay pacientes que tienen justamente suprimidas a la glándula suprarrenal, que tienen alteraciones en la producción de cortisol, bueno, hay que hacer reemplazo hormonal y se da justamente esta medicación con gliadina, ¿sí? Para poder reemplazar en niveles bajos, ¿sí? de gliadina corta, porque va a ser para regular el estado normal de ese cortisol en el organismo, con funciones de fisiológicas, digamos, ¿sí? Para darle una patología. En procesos antiinflamatorios y como indicación antiinflamatoria y inmunosupresor, ¿sí? Y después vamos a ver que se puede, como, digamos, yo lo clasifiqué para poder considerarlo en procesos agudos, descompensaciones de asma, de POC, procesos anafilácticos, condiciones autoinmunes así un poco más graves, en el shock, edema cerebral, ¿sí? En pacientes que están como con cuadros que hay un desbalance y desequilibrio hidroelectrolítico, o cuadros graves, que implican justamente edema cerebral, para poder ayudar a mitigar esos efectos. Esta medicación se usa en esos procesos agudos, ¿sí? Y después tenemos que ver que hay patologías crónicas que ya van a estar relacionadas más que nada con el médico especialista que las va a tratar, ¿sí? Porque justamente son procesos crónicos que hay que regular muy cuidadosamente la medicación, que hay que intentar ver si hacen recambios, se modulan o se cambian la medicación de alguna manera, se suspenden, ¿sí? Entonces requieren tratamientos que son más prolongados y seguimiento profesional permanente, ¿sí? Por los efectos adversos que producen. Enfermedades reumáticas, como el hematoidea, el linfomatoso sistémico, ¿sí? Enfermedades respiratorias, enfermedades alérgicas y trasplantes de órganos o reemplazos, ¿sí? Entonces vamos a tener usos más agudos, que son los vinculados principalmente a las cosas
decir, que va a estar vinculado al edema, la inflamación principalmente, y después procesos crónicos de diferentes enfermedades que van a tener como su cuidado y su administración puntual, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Queda poquito y ya. Respecto a los efectos antiinflamatorios, ¿cuál es la importancia de eso en la práctica odontológica? ¿Sí? Esto yo lo puse como no adelantarles un poquito spoilerles un poco lo que vamos a hacer en la carrera. Pero en realidad muchos lo vamos a utilizar permanentemente, ¿sí? Van a hacer ciertas cosas, cosas puntuales las que vamos a administrar. ¿Ustedes qué piensan que puede ser dentro de la odontología de lo que ustedes imaginan? Ya dijimos una, que es la cirugía de terceros molares. Algo relacionado más con el trauma. Un traumatismo, pero ¿de qué tipo podría ser? Un choque, un accidente, un traumatismo maxilofacial, ¿sí? Exactamente, para disminuir el edema de los tejidos, para justamente liberar las vías aéreas, porque muchas veces todo ese edema que se produce en un traumatismo grave, severo, complica la vía respiratoria, eso se utiliza para ayudar justamente a liberar y descomprimir esos tejidos, a liberar ese edema y que ayuda a la respiración del paciente a poder intubar, lo que sea, ¿sí? Entonces, cirugía de terceros molares, vamos a ver también el traumatismo maxilofacial y también en la odontología, que bueno, puede que no nos suceda, pero puede estar relacionado con la situación de emergencia, cuadros alérgicos moderados, a veces vinculado al uso del látex, que utilizamos en odontología, o ADI, que también otras cosas que pueden desencadenar alergia en pacientes con predisposición generalmente, o también puede suceder un shock anafiláctico, ¿sí? Y van a tener en cuenta que esta medicación va a estar dentro de los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la parte odontológica, ¿sí? Te pongo algunas condiciones puntuales que uno puede dar a considerar, pero no son las más frecuentes, algunos procesos inflamatorios de la pulpa, que el paciente esté con muchísimo dolor, a veces se puede dar a considerar, lo va a ver en diferentes catras cuando lo van usando, 112, peridosis, lo que sea que las van indicando, pero a grandes rasgos uno cuando piensa en corticoides en odontología pensamos en cosas graves, si no lo vamos a indicar como una medicación permanente. Eso que quede claro, ¿sí? Vamos a ir a la medicación que también actúa en la parte antiinflamatoria, pero que van a ser como más leves los efectos. ¿Y cuáles van a ser? ¿Qué darían ustedes antiinflamatorio y que han visto ya recientemente? Ayer. ¿Qué darían para el dolor, antiinflamatorio? Bien, ¿qué son esos? ¿Sí? Entonces, en la práctica odontológica diaria, para que ustedes tengan una idea, vamos a trabajar más que nada con AINES para la inflamación, porque son inflamaciones leves, moderadas, que un AINES lo logra cubrir, ¿sí? Como hablábamos recién, a partir del ácido araquidónico, esas COX, esas enzimas, los oxigenasas comienzan por ahí y bloquean la inflamación, entonces van a ayudar a disminuir ese edema, esa inflamación moderada leve. Ahora estamos hablando de cosas más graves, tenemos que pensar justamente en el glucocorticoide, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea o el objetivo de esta medicación, ¿sí? En general, y en la parte odontológica y esas cosas. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? A ver, una dosis esporádica en algunos pacientes, hay pacientes que están, digamos, con mucho cuidado de tratarlo porque siempre se valora lo que yo decía, riesgo-beneficio, considerar la necesidad de darlo. Pacientes que son diabéticos, ¿sí? Que están controlados y que generalmente no tienen, digamos, ninguna condición, digamos, riesgosa, pero que es necesario con una dosis de glucocorticoide por una situación muy, digamos, necesaria, se puede administrar una dosis al controlar justamente el estado glucémico de ese paciente, porque lo que yo expliqué recién, justamente qué pasa en el paciente diabético, ¿vale? ¿Y qué pasa? Puede estar un shock de glucemia, se aumenta la insulina, vamos a descompensar al paciente por ese aumento de glucemia que vos estás dando en la medicación, exactamente, por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos descompensar el estado normal del paciente con esa medicación, ¿sí? Una dosis esporádica, lo que dice la bibliografía, una sola dosis no produce efectos adversos y no trae complicaciones, pero hay que tener cuidado porque generalmente lo intentan no darlo a esos pacientes, ¿sí? Si no es necesario, sumamente necesario, costo-beneficio, no se da. Y los pacientes hipertensos también, empezar cuidado a los hipertensos porque ¿qué expliqué yo recién de la parte renal y cardiovascular? ¿Se acuerdan? Va a aumentar la presión arterial, entonces por ese mecanismo de retención de sodio y de agua va a aumentar la presión arterial de un paciente que es hipertenso y va a levantar levemente la presión arterial, entonces puedo también descompensarlo y a veces un paciente que no está compensado, ese ni hablar, ese no se le puede dar, ¿sí? Pero un paciente compensado puede tener alguna repercusión en su estado normal, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ahora por los pacientes hay que tener mucho cuidado en las repercusiones porque bueno, uno intenta no dárselo, pero a veces la situación, bueno, les obliga en algunos casos, ¿sí? Otro
paciente también que hay que tener especial cuidado en la embarazada, si no se va a poder indicar en la embarazada esta medicación, salvo en situaciones puntuales, donde debe ser riesgo de parto prematuro y hace falta la maduración de los pulmones. La betametasona es una de las indicadas para justamente producir esa maduración. No sé, bueno, lo he escuchado, pero justamente actúa también en esa maduración de los pulmones y es una indicación específica para esa situación puntual del embarazo, ¿sí? Pero si no, no se da, ¿sí? Bueno, y de los efectos adversos, vamos llegando a la parte final. De los efectos adversos, vamos a tener en cuenta parte de lo que yo fui nombrando van a ser los efectos adversos, si se dan cuenta, lo sacan meramente por descarte, ¿sí? Lo que hemos hablado al principio, síndrome de Cushing puede aparecer por aumento de la glucemia, ¿sí? Inferioridad de la glucosa en sangre, efecto diabetogénico, pero justamente puede producir en algunos pacientes con predisposición ese aumento de la glucemia que lleve a aumento de los niveles de insulina y descompense al paciente y que le genere una diabetes, o lo descompense al paciente que está en condiciones normales. Aumento del riesgo cardiovascular, ¿por qué? Porque también va, aparte del aumento de la presión arterial, se libera en la sangre ácidos grasos, triglicéridos, colesterol. Todas esas sustancias se disponen de los riesgos de accidente cardiovascular. Entonces, un paciente hipertenso, decimos, todo lo que estamos hablando, más antecedentes también de colesterol alto y todo, bueno, uno debe tener en cuenta que puede sufrir o no un accidente de riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene muchas contraindicaciones, por decirlo de alguna manera, o muchos cuidados para la hora de medicarlo. No es tenerle miedo, es tenerle cierto respeto y consideración, ¿sí? Disminución del crecimiento, inhibición del hueso y cartílago en desarrollo, son una condición especial también para la parte de niños, el crecimiento, ¿sí? La osteoporosis, que puede aparecer tratamientos prolongados, como yo decía recién, hay que tener cuidado y controlar esa parte. Debilidad muscular, mialgia, fatigas, con efectos adversos. Enfermedades infecciosas. ¿Por qué creen que pueden aparecer enfermedades infecciosas? Porque es un efecto adverso. Todas las infecciones también, exactamente. No tener respuesta de la inmunidad, entonces justamente se predispone el paciente a tener justamente infecciones oportunistas de bacterias, virus, ¿sí? Más predisposición para eso y más difícil de poder tratarlas, curarlas porque no hay una buena respuesta de la inmunidad, ¿sí? Insomnio, ansiedad, inestabilidad, irritabilidad, depresión, son los que yo nombraba a nivel del sistema nervioso central, sí, que son funciones que son ahí medias complejas, pero bueno, se ha notado esto en los pacientes, que a veces lo indican los pediatras cuando lo das en niños, como hay indicaciones en corticoides, pues cuadro grave, que avisan y realmente se nota, irritabilidad, trastornos del sueño, les cuesta dormirse, entonces hay también manifestaciones que tienen que considerarlas o saberlas, ¿qué le pasa ahí? Un corticoide. Entonces, bueno, muchas veces estos efectos se notan, sí se ven. Úlcera gástrica y episodios hemorrágicos, aumento de la secreción ácida y disminución de la capacidad regenerativa del epitelio, ¿sí? También va a actuar justamente a nivel de ese tejido, esa parte de secreción, de esas células, y va a predisponer también a la aparición de úlceras gástricas. Entonces, también mucho cuidado con esta administración y acompañada de aire ni hablar, ¿sí? El potencial de estas medicaciones es también aumenta el riesgo de úlceras gástricas, a veces el paciente tiene predisposiciones también, de úlceras presentes o algo, pero hay que tener mucho cuidado porque también altera a nivel de las células del estómago esa secreción, ¿sí? Entonces también tenemos predisposición para estas cosas. Y también se habla de cataratas y glaucoma porque también altera a nivel, hay receptores a nivel del nervio óptico que pueden generar cataratas o aumento de la presión arterial intraocular, ¿sí? Entonces, bueno, tiene varios efectos. Generalmente la mayoría aparecen en tratamientos prolongados y asociados a las altas dosis. Entonces, por eso digo que en realidad cuando uno en la práctica clínica tiene que utilizarlos, hablamos del riesgo-beneficio, pero no es que nos van a pasar todo esto, ¿sí? Una dosis esporádica, bien indicada, para un caso puntual no va a pasar nada. Cuando estamos dándolo durante más de 2 o 3 semanas, ¿sí? La medicación que estamos somos conscientes de todo lo que produce, ahí pueden empezar a aparecer leves, efectos adversos o más graves según lo que estamos tratando, ¿sí? O lo que estamos indicando. Bien, bueno, hasta acá en realidad lo que yo había preparado para el corticoides, ¿sí? Creo que está como en lo general, doctora, no sé si cumple con